Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer fue domingo 7 de abril, una gran cantidad de efemérides, importante reflexionar sobre varias de ellas. Se cumplieron 25 años del genocidio en Ruanda. Por supuesto, ninguna pretensión de comparar la situación de Ruanda con la de Venezuela, como preguntara el periodista Carlos Montero, ex ancla de CNN. No se trata de eso. Sí se trata de identificar que antes de cualquier genocidio están los discursos del odio, y eso sí está sembrado profundamente en nuestro país, sembrado por más de 20 años de una autocracia violenta y ciertamente instigadora y promotora de odios. También se produjo ayer la efemérides del Día Mundial de la Salud, que Venezuela conmemora en medio de este desastre, en medio de la destrucción de nuestro sistema de salud nacional. Ayer hubo también la conmemoración de los 300 años de la muerte de San Juan Bautista de Lasalle. Nuestra felicitación a toda la comunidad lasallista por este año jubilar que fue decretado por la Santa Sede. Ayer hubiese cumplido 38 años este luchador democrático que fue Óscar Pérez. Y hoy, 8 de octubre, se conmemoran 6 meses de la muerte violenta del concejal Fernando Albán cuando se encontraba detenido en el SEBIN, es decir, cuando su integridad física y su vida eran responsabilidad del Estado. Prohibido olvidar. Todo eso ha ocurrido en este corto lapso en que nos separamos por el fin de semana. Otra cosa importante fue un tuit lloroso del gerente responsable que puso Raúl Castro en Cuba, diciendo que ay, que pobrecito, que Estados Unidos había sancionado a los buques que se llevaban el petróleo que le chulean a Venezuela, que eso era injerencia, que eso era soberbia imperialista, que eso era algo extraterritorial. De alguna manera el señor Díaz-Canel se estaban dibujando a sí mismo con esas expresiones, porque soberbia imperialista, extraterritorialidad e injerencia es lo que ha tenido Cuba en Venezuela todos estos años. Pero viene a cuento el tema porque mientras más restricciones tiene el régimen de Maduro en sacar dólares del petróleo, bueno, incrementa más la hazaña con la que están intentando sacar dólares de la actividad minero extractiva del fulano Arco Minero de Guayana. Dos informaciones importantes sobre este particular destacaron este fin de semana. Por un lado, fue detectado en Trieste, Italia, un irregular embarque de 5 toneladas de coltán, material radioactivo venezolano, que apareció allá en Italia. Además, vía la documentada denuncia que hizo el diputado Américo de Gracia sobre una irregular actividad de aeronaves sospechosas en el aeropuerto de Gran Sabana, este aeropuerto que antes estaba manejado por la etnia Pemón y que fue arrancado del control de los Pemones a sangre y fuego. Tenemos en línea precisamente al diputado Américo de Gracia. Diputado, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Guayana? ¿Qué es lo que está pasando con estas aeronaves que presuntamente eran ucranianas, ahora parece que son canadienses, pero en todo caso no están exactamente a derecho? Buenos días, Américo, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a toda Venezuela y el mundo que nos escuchan a través de tu programa La Fuerza es la Unión.
efectivamente, como tú lo delineas, las 4 naves que han sido detectadas en el aeropuerto de Santa Elena de Guairén, aeropuerto internacional que antes manejaba, como tú también acabas de señalar, de manera precisa por los Pemones y por la etnia Maurac, de la comunidad de Maurac. El aeropuerto estaba siendo administrado durante los últimos 3 años, por 4 años, por la etnia Pemón en Maurac. Y estos fueron desalojados a propósito de los acontecimientos del 23 de febrero. Ya nosotros comenzamos a entender por qué. Y quiero también hacer un breve comentario, porque la etnia Pemón no fue que le regalaron el aeropuerto, es que el aeropuerto fue construido en el espacio geográfico de Maurac, y el convenio en aquel entonces con Chávez era que le iban a entregar la administración del aeropuerto. Estos señores, hoy ya la gente comienza a entender por qué sacan de la administración del aeropuerto a los capitanes Pemones del mismo sitio, para ellos poder contrabandear a sus anchas, y utilizaron aviones con siglas AN-28, y esas son siglas de Ucrania. Ahora, en las investigaciones que obviamente se están haciendo, resulta que los aviones son de origen canadiense. Esto no es que sacan el oro fuera de Venezuela, o mejor dicho, que se lo llevan a Ucrania o a Canadá. No, este es el oro que van de mina en mina, del área de la Gran Sabana y fundamentalmente del Parque Nacional Canaima, donde operan minas a diestra y siniestra y de manera indiscriminada, y lo llevan al aeropuerto de Santa Elena de Guairén, y de allí lo sacan en aviones hacia otros sitios. Eso lo que corrobora es que los aviones están operando en territorio venezolano de manera ilícita, de manera irregular, con siglas falsas, con origen falso, para engañar justamente a los venezolanos y, por supuesto, engañar a la comunidad internacional. Eso dado, pues, también, entre otras cosas, las sanciones que se han impuesto contra el oro de sangre desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque obviamente ese oro no está siendo producido de manera lícita, de manera legal, en concesiones de minas, como el caso de Minerven, por ejemplo, que es la única aurífera legal en todo el territorio nacional. Eso es lo que subyace detrás de todas estas operaciones, y no descartamos incluso que el mismo coltán que está en Parguasa, estas distancias cortas las puede trasladar perfectamente a aviones de ese tipo. Son 4, están estacionados y operan en el aeropuerto de Santa Elena de Guairén, y han ocurrido, pues, por supuesto, otros hechos irregulares que revelan que todo este tinglado criminal lo que lleva es a acentuar el extractivismo y el desastre ecológico que se está produciendo en nuestra tierra, el desplazamiento de los pueblos indígenas. Hoy Maurac tiene una réplica de su propia comunidad en territorio brasileño. Debemos recordar que ese aeropuerto está en la frontera con Brasil, y por supuesto la comunidad de Maurac, viéndose desplazada, hicieron una réplica de su comunidad. O sea, hay una Maurac venezolana y hay una Maurac brasileña, que están, por supuesto, desplazándose hacia la zona de Brasil, toda vez que la persecución en territorio venezolano es brutal. Esa es la realidad en este momento. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar con las investigaciones. Lo que tú acabas de señalar de las 5 toneladas de coltán que están siendo investigadas y que fueron decomisadas en Trieste, Italia. También hay parlamentarios italianos afectos a la causa venezolana que están solicitando en este momento quiénes son los que están detrás del contrabando, quiénes iban a ser
la empresa receptora y quién iba a ser y quién era la empresa ¿cómo se llama? Que estaba exportando el coltán de Venezuela. Todo eso hasta ahora es un misterio y por supuesto los venezolanos requerimos y necesitamos también saber la verdad, porque todas estas actividades son ilícitas. Y te sumo a esto, sobremanera esto último del coltán, Chugo, para tus oyentes, al Fisco Nacional del Banco Central de Venezuela, por concepto de coltán y por concepto de diamante, no ha ingresado un solo centavo de dólar o de euro, por lo menos de diamante desde el 2006. Y en materia de coltán no ha ingresado jamás un centavo, de manera que todo esto es un saqueo brutal lo que está sufriendo Guayana y por ende, por supuesto, Venezuela. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia. Ciertamente, a propósito del tema de este embarque de coltán, fueron conocidas unas declaraciones del entonces funcionario José Bielba Mora, anunciando como un triunfo, como un éxito, la exportación de 5 toneladas de coltán. Ahora una cantidad similar de ese mismo material radioactivo fue detectada y decomisada en Trieste, Italia, y nos informa el diputado Américo de Gracia que por concepto de exportación de coltán no ha ingresado un centavo a las arcas nacionales. Es decir, al parecer el mineral estratégico es venezolano, pero el dinero que produce va a otros bolsillos. Américo, nos estás diciendo algo extremadamente grave, nos estás diciendo que además de refugiados, además de migrantes, tenemos ya desplazados, esta figura que ocurre únicamente en países en guerra. Tenemos desplazados por la violencia. A propósito de lo que nos decías de la comunidad de Maurac, te quisiera preguntar, actualízanos, ¿cuál es la situación de los capitanes indígenas de la etnia Pemón que tuvieron que agarrar montaña, tuvieron que agarrar monte cuando la represión el pasado 23 de febrero? ¿Cuál es la situación del alcalde de Gran Sabana? Te escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente el alcalde aún está prácticamente escondido porque hay una orden de captura en su contra. Hemos tenido con él regularmente comunicación, está muy preocupado por las persecuciones que aún continúan en territorio Pemón de la Gran Sabana. Los desplazados no solamente son pemones, también hemos denunciado en otras ocasiones que en la comunidad, mejor dicho, en la ciudad de allá en Brasil, ¿cómo es que se llama? Boavista. No, Boavista no, la que queda más arriba, ahí Manaos, no, Manaos. En la ciudad de Manaos hay 4.000 desplazados guaraos del territorio del Delta Macuro, que también no escapa a la tragedia de ¿cómo se llama? De los desplazamientos que están viviendo las comunidades indígenas y las etnias de toda naturaleza en territorio de lo que uno llama la región guayana, que es Amazonas, Estado Bolívar y el Delta Macuro. Y por supuesto, los capitanes indígenas, la mayoría están huyendo, están acompañando prácticamente en ese éxodo al alcalde Emilio González. La alcaldía está tomada, no hay un alcalde titular, pero el que manda es el comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales allá dirige todas las operaciones en Santa Elena. O sea, es lo que le hicieron a Emilio González es un vulgar golpe de Estado. No hay alcalde, no hay ningún Estado de Derecho, no es que lo sustituyeron por otro, no, absolutamente. O sea, es un quítate tú para ponerme yo a la fuerza, y no hay Estado de Derecho que valga en la situación concreta de Santa Elena de Guairén y de la Gran Sabana. Esa es la realidad. Hoy también es pertinente recordarle a tus oyentes de la Fuerza es la Unión que las operaciones
del ELN están operando en Parguasa, que es donde están explotando el coltán, que esa actividad minera la dirige y la opera Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, que el ELN también está operando en Guaniamo, donde se explota oro y no se reporta beneficio alguno al Tesoro Nacional. Están operando en San Vicente de Paúl, donde se explota diamante y no se reporta dividendos al Fisco Nacional, y están operando el ELN, fundamentalmente el ELN en La Paragua, con oro y diamante. Están operando también en el municipio Sifonte, en el municipio Piar, el pueblo, la ciudad, o mejor dicho, el municipio de donde yo soy y donde yo habito, en la zona del Manteco está operando el ELN. O sea, todo esto es una red criminal que está operando en nuestro territorio, con saqueo, con desplazamiento de pueblos indígenas y, por supuesto, con toda esta barbarie que ya hoy nosotros conocemos que se está viviendo en Guayana, que se suma a todo el resto de la tragedia que embarga a los venezolanos en el Zulia, en materia eléctrica, en materia de agua, en materia de medicinas. O sea, si no estamos afortunadamente a los niveles de Ruanda, me temo que no nos faltará poco, porque y temo no exagerar, y ojalá y de verdad mis palabras no sean vaticinio, porque de verdad que nosotros no deseamos absolutamente nada de esto, pero el monopolio de la violencia que hoy tiene el oficialismo es absolutamente inadmisible en una Venezuela que se supone todos queremos civilizada. Américo, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 8 de abril. Era Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional, representante del pueblo de Guayana y, como están escuchando ustedes, una voz valiente que no vacila para decir verdades. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y efectivamente nos vamos gracias a la magia de una conexión telefónica desde el sur profundo del país, desde Guayana, donde estábamos conversando con el diputado Américo de Gracia, hasta el occidente, hasta Maracaibo, donde vamos a compartir de inmediato una conversación que sostuvimos con el periodista Lenín Danieri. Escuchemos. Ciudades donde se produjo no exactamente represión, porque eso no se llama simplemente represión, una hazaña absoluta en la búsqueda, persecución, daño a la población el pasado sábado fue en la ciudad de Maracaibo. Una cosa realmente indignante y asombrosa porque bueno, ya el castigo a la ciudadanía en el estado Zulia con el tema de la luz, con el tema del agua, es desproporcionado, pero ahora además son objeto de una represión policial y paramilitar particularmente agresiva.
agresiva. Por todo esto vamos a hablar de inmediato con el periodista zuliano Lenín Danieri, que ha hecho una cobertura muy destacada, no solamente de los sucesos del pasado sábado, sino de todo el proceso que ha venido sufriendo la comunidad zuliana. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, ¿qué pasó el pasado sábado allá en Maracaibo? Te escuchamos. Mira, Chugo, saludos a toda la audiencia. En verdad, yo considero que eso fue una desproporción por parte no solo de la Guardia Nacional, sino también de grupos colectivos armados que se han estado movilizando en vehículos oficiales, que ya lo han visto varias veces. De hecho, en el caso de la señora, de la sexagenaria que asesinaron en San Francisco, un disparo en la cara, los sujetos se movían en un vehículo oficial. En el caso de las agresiones en el municipio de San Francisco también se movían en vehículos de PDVSA. Y el denominador común es eso, se mueven en vehículos oficiales y atacan de manera desproporcionada. Y lo último fue solamente en Maracaibo, Chugo. En Machique ocurrió algo que no tiene precedente, de verdad bueno, sí pasó. Pero fue durante la protesta y fue en el caso de una mujer que fue Evangelina Carrizo, eso fue ya más o menos hace 10 años. Pero en las protestas de las más recientes protestas que hubo en Machique, llegó un efectivo, porque lo hizo el mismo niñito de 12 años, llegó un efectivo militar con una escopeta y los perdigones no eran de plástico, eran de metal y le disparó en el abdomen. El niñito afortunadamente sobrevivió. Lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente en una clínica privada porque por supuesto en el hospital de Machique no había ni gasa, y gracias a Dios personas de buen corazón ayudaron para pagar pagar el costo de la clínica, y el niñito le pudieron sacar los proyectiles que eran de estos circulares que son como canicas pero de metal, y ese efectivo militar le disparó a un niñito de 12 años de edad. O sea, fíjate el grado de como dices tú, de saña, la manera como buscaban reprimir, no reprimir, quizás asesinar, porque yo no sé qué estaba buscando el Guardia Nacional a dispararle a un niñito de 12 años de esa manera. Y no solamente eso, la manera como ellos están actuando al momento de reprimir, el helicóptero en la parte superior, dando órdenes a los que están en tierra para ellos atacar de manera más efectiva. Eso es sistemático, un plan muy bien organizado que busca neutralizar las protestas, y fue muy severo. De hecho, yo he tomado registro que en cualquier otra parte del país había ocurrido la magnitud de la represión como ocurrió acá en el sur de Chugo. Estamos conversando con Lenín Danieri, periodista zuliano, que nos está dando reporte de lo ocurrido en las últimas horas allá en la entidad zuliana. Hacemos hincapié en que Lenín nos está dando información no solamente de Maracaibo, sino de otras zonas del estado. Recuerden ustedes que hay una suerte de patrón. Mientras más alejado del sitio, bien sea en la pobreza urbana o en el ámbito rural, más feroz es la represión. Lenín, tengo entendido que hay una población, corrígeme tú, donde por cierto se produce parte de la poca energía eléctrica que hay en el estado, y sin embargo ha sido sometida a un supuesto racionamiento más severo que en otras partes, y que se produjo una protesta allí. Acláranos, por favor. Fíjate que en San Timoteo, eso fue en San Timoteo, eso fue en la costa oriental del lago, municipio de Varal. Allí ellos padecen por los cortes, igual que nosotros, por los cortes de energía, y más porque están en un municipio foráneo. Pues resulta que hay una planta eléctrica que más o menos los ayuda y les surte energía y los hace por lo menos mantener el sector productivo medio encendido. Al parecer llegó la gente de la gobernación queriéndose llevar la planta eléctrica. Por supuesto, eso generó molestia. Los vecinos salieron a defenderlo porque consideran de que ellos necesitan la planta eléctrica para poderse beneficiar. Y esa zona también es zona agroproductora. Ahí producen leche y carne. Por el amor a Cristo, te va a llevar una herramienta que les está haciendo de importancia para ellos para poderse mantener y para poder estar operativos, por Dios. Y eso fue lo que despertó la molestia. Allá hubo una represión también bárbara, allanamientos extrajudiciales, golpes,
También reportaron por lo menos más de 20 detenidos solo en San Timoteo, ni siquiera San Lorenzo y otras localidades cercanas que también se unieron a la protesta. En Machiques también hubo detenciones, un número considerable de personas detenidas, personas determinadas en protestar y manifestar, porque no solamente era por el llamado de Juan Guaidó. Aquí nosotros en esta parte del país hemos sido muy castigados por estos cortes de energía. No solamente eso, la falta de agua potable. Aquellas autoridades no tienen un plan de contingencia para poder atender a las comunidades y las personas tienen que caminar kilómetros para buscar agua potable. Eso no es posible, y que el gobernador venga a mentir descaradamente, a decir que instaló unas plantas en Hidrolagos, cosa que es mentira, porque eso hasta los mismos trabajadores de Hidrolagos lo desmienten. Entonces, mira, en verdad a veces uno se exacerba, ¿no? Porque en verdad, ¿cómo va a ser posible el enorme desinterés de estas personas en atender a una población que justo en estos momentos está necesitando de la ayuda y por lo menos la agencia de cualquier alcalde o gobernador? Y eso lamentablemente no lo están viendo, y por eso es la reacción acá en el Zulia. Por eso es que muchos salieron a la calle y por eso es que muchos están dispuestos a volverlo a hacer. Hablando finalmente de esto, Lenín, estamos conversando con Lenín Danieli, periodista zuliano. Ya hemos visto que las autoridades regionales y las autoridades nacionales destacadas allá en Zulia no han sido capaces de orquestar, de gerenciar, de coordinar adecuadamente ni el suministro de energía eléctrica ni el suministro de agua potable, pero han sido tremendamente eficientes para coordinar la represión. Han puesto los cuerpos uniformados, los grupos paramilitares, coordinados desde el cielo por unidades aerotransportadas por helicóptero, en un despliegue de eficiencia que ojalá lo tuvieran para otras cosas. Ahora dinos, el tamaño de la protesta, ¿lograron Prieto, Maduro y compañía disminuir el volumen de la protesta en el Zulia? No, las personas están determinadas a que en verdad esta situación que termine por lo menos mejore. En la parte eléctrica te puedo decir, yo no sé cómo está haciendo el sector comercio y servicio. Te imaginas vivir en una parte del país donde tú solamente tengas de las 24 horas del día entre 4 y 6 horas, y a veces menos cantidad de horas. En los municipios foráneos es peor. A veces los cortes son de 1 y 2 días continuos. Y se lo digo a los oyentes, que se imaginen por un momento vivir en una región con esas características. Es difícil. El sector comercio y servicios, yo no sé cómo está haciendo. Los centros comerciales tampoco sé cómo están haciendo, porque con 4 y 6 horas de disponibilidad de energía para poder mantener abiertos los centros comerciales, dime tú, cuando la mayoría, creo que el 0,01% de los centros comerciales son los que tienen sistemas de generación continua. Los demás tienen plantas que son plantas de emergencia. Son otra cosa. Las plantas son para emergencia, se pueden usar en cuestión para casos muy puntuales y muy específicos, y son cuestiones de horas. El gobernador y los alcaldes pretenden que todo el mundo compre plantas y la mantenga extendida a la hora que sea, y ahora para terminar de completar el combustible no se consigue. Yo no sé, tendremos que comprar unas plantas a cuerda y darle cuerda así como las cajas musicales, ¿verdad? Para que puedan funcionar, porque en verdad es absurdo lo que esta gente pretende hacer con los zulianos, ¿no? Lenín, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 8 de abril. ¿Algún mensaje para la comunidad nacional que te escucha? Porque esto que está ocurriendo en el Zulia puede ser sencillamente un anuncio de lo que vaya a ocurrir en el resto del país. No olvidemos que Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela que tuvo servicio eléctrico mucho antes que Caracas, y además estuvo servida por una de las mejores empresas a nivel nacional y latinoamericano como fue Enelven. Así que lo que está ocurriendo en el Zulia hoy perfectamente le puede estar ocurriendo a toda Venezuela mañana. ¿Cuál sería tu mensaje desde Maracaibo para toda Venezuela? Sí, Chugo, y se lo dije, y yo lo comenté, creo que en una oportunidad también te lo comenté a principios del año pasado, en el 2018, yo le decía, mire, al resto de Venezuela no se sienta ajena de lo que está padeciendo Zulia, porque el estado del sistema eléctrico nacional deja mucho que desear, y en verdad yo dudo que ellos hayan podido solventar de fondo el problema que está por el que está atravesando el sistema interconectado nacional. Según expertos, un apagón general podría repetirse
No dan días, no dan fecha, pero están todos los elementos para que pueda ocurrir. Y de verdad, gracias de corazón por estar pendientes del Zulia, que es la región más castigada. Nosotros estamos prácticamente en el extremo del desconectado nacional y por eso nos afecta bastante. Y de hecho, ahí es cuando uno se da cuenta la enorme capacidad de mentir que tienen las autoridades, porque supuestamente durante la emergencia de la emergencia eléctrica del 2009 se decía que el Zulia se iba a independizar del público, las termoeléctricas, y eso es absolutamente falso. No ha cumplido en lo absoluto en la generación interna de acá del Zulia, y yo estoy seguro que en algún momento habrá contraloría en este país y más de uno tendrá que pagar caro, porque estos apagones y esta situación por la que estamos viviendo, Chugo, está costando vidas humanas. Y de verdad te los agradezco mucho por estar muy pendientes de lo que está pasando acá, Chugo. Agradecidos nosotros, Lenín, por tu valentía, por tu interés y por tu profesionalismo. Era Lenín Danieri, desde Maracaibo. Y con esta entrevista nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Evidentemente estamos en un nuevo momento de la lucha democrática. Lo que se produjo el 5 de enero, lo que ocurrió el 11 de enero, lo que ocurrió el 23 de enero, lo que ocurrió el 23 de febrero, forma parte de un nuevo momento de la lucha política en Venezuela, de la lucha social y de la reivindicación de los derechos económicos de los venezolanos, y ha dado lugar a esta nueva situación en la que hoy estamos. Una situación bastante más clara, un conjunto de expectativas más o menos nebulosas están hoy ya digamos despejadas. Todo aquel tema del artículo 187.11, etcétera, ¿no? Todo eso está despejado porque los mismos voceros de Estados Unidos han dicho con claridad que no está ni en los planes de Estados Unidos, ni en los planes de la Unión Europea, ni en los planes del Grupo de Lima, es decir, de la comunidad internacional que apoya al pueblo venezolano en la lucha democrática, una intervención militar sobre el tapete, pues. Ciertamente estamos en un proceso dinámico donde pudiera ocurrir cualquier cosa, pero repito, esas declaraciones de Elliot Abrams despejaron un conjunto de expectativas de alguna manera infundadas. Ahora bien, hubo gente que pensó que a partir de eso podían atacar a un liderazgo renovado como el que hoy expresa Juan Guaidó. Empezaron a decir, no, que la calle se enfrió, que ya no es lo mismo, que la gente se está cansando, y resulta que el pasado sábado hubo una nueva demostración de fuerza y de confianza
en un liderazgo que hasta ahora ha sabido ser firme y sereno al mismo tiempo, que ha sabido ser contundente pero no demagógico, y que creo podrá seguir contando con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en la medida en que mantenga esa postura. A propósito de esto, vamos a conversar con una de las voces más respetadas y más escuchadas en el ámbito del campo democrático. Me refiero a Simón García. Simón García fue dirigente político, en la actualidad, repito, es una voz escuchada con respeto, incluso por quienes pudieran no estar de acuerdo en la totalidad de sus planteamientos. Él ha escrito recientemente un artículo donde expresa con dureza que hay extremistas en el gobierno y en la oposición que quieren llevar al país a la violencia, y que gracias a Dios el país mayoritario ha desbordado a esos extremistas. Simón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Exactamente a qué te refieres cuando haces una afirmación tan contundente como esa? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con todos tus oyentes en esta hora madrugadora. Efectivamente, nosotros, el país está en presencia de una nueva situación. Está en presencia de una situación inmejorable de las fuerzas de cambio, que por primera vez han tomado la iniciativa, que por primera vez pusieron a la turuleto a Nicolás Maduro. Hay un pueblo que está en la calle, hay un pueblo que quiere cambio, hay un pueblo que quiere decidir por sí mismo cuál es el rumbo y cómo pasar de una situación de autocracia a una situación de democracia. Ahora, hay unas minorías muy activas, muy dañinas, muy tóxicas, que quieren evitar que esto ocurra, que quieren imponer no la lógica de la democracia, no la lógica de los votos, sino la lógica de la violencia, la lógica de las armas, la lógica de la sangre. Estos son pequeños grupos, pero de mucha capacidad de acción y de presión, extremistas, que están incrustados en el gobierno, fundamentalmente en el gobierno, que se niega a ir a una elección, que se niega a que sea el pueblo venezolano el que decida, pero también en la oposición, producto de la desesperación, producto de la falta de confianza en la fuerza del pueblo, hay gente que quiere todo para allá, todo inmediatamente y todo a la fuerza, rechazando las posibilidades de que haya una decisión pacífica. Esto vencer el extremismo es muy importante, porque posibilita que la solución sea adoptada por venezolanos y entre venezolanos, en la medida en que esas opciones que ellos están levantando, como por ejemplo que haya una invasión de ejércitos extranjeros para resolver los problemas que nos corresponde resolver a los venezolanos, con un alto costo en sangre, en sacrificios y también en consecuencias, porque nosotros necesitamos tener un país unificado para acometer la superación de la crisis y para lograr también una reconstrucción de la sociedad, de la democracia, de la economía, en condiciones de estabilidad y de gobernabilidad. Nosotros estamos en un momento en el cual el liderazgo de Guaidó asegura condiciones de unidad en la oposición. El extremismo es una minoría y va a ser vencida. Va a ser vencida desde una posición de combate, de lucha, de aumento de las capacidades de movilización, de confrontación con la autocracia, que no quiere abandonar sus privilegios. Y eso se está produciendo hoy mismo en la base de la sociedad.
en la base de la sociedad, si uno examina todas las protestas que ha habido en los últimos días, en particular todas las protestas producto de la crisis eléctrica, de agua, de gas, uno va a conseguir que en las 40 protestas de Caracas, la mayoría de ellas se produjeron en territorios tradicionalmente influenciados o controlados por el gobierno. Ahí hay una base popular que ha sido sostén de Nicolás Maduro, que ha sido hasta ahora sostén de Nicolás Maduro, que está en situación de rebeldía y que está encontrándose con las fuerzas de oposición abajo, en la base misma de la sociedad, reduciendo drásticamente el apoyo de Maduro. Esto es un encuentro que hay que tomar en cuenta y reproducir arriba, reproducir en las direcciones del movimiento. Esta es la gran oportunidad para poner por la calle del medio una política de unificación de los venezolanos, de unidad de la oposición para unificar a los venezolanos y no para enfrentarlos unos a otros como quiere el gobierno y no para cerrar la vía electoral como quiere Nicolás Maduro, porque obviamente la autocracia no puede querer que los venezolanos resuelvan mediante votos hacia dónde quieren ir, porque este grupo extremista que controla el gobierno ilegalmente, de manera de facto, este grupo tiene a todo el país, al inmenso país, más del 90% de los venezolanos en contra. Estamos conversando con Simón García, fue dirigente político, en la actualidad es una de las voces escuchadas con más respeto en los diversos espacios del campo democrático venezolano, de los partidos políticos de la oposición democrática venezolana. Simón, hasta ahora, hablando de esa búsqueda, de esa lucha por la unidad, hasta ahora el país se ha congregado en torno a una propuesta de agenda formulada por la Asamblea Nacional y específicamente por el presidente Juan Guaidó. Esa propuesta de agenda tiene 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En días recientes, en virtud de que estamos en un nuevo momento de la lucha, el mismo presidente Juan Guaidó ha hecho mención a la agenda, de alguna manera alterando el orden de los factores y dándole mayor énfasis, mayor hincapié precisamente al tercer punto y no al primero, a las elecciones libres. Lo ha dicho en 2 ocasiones al menos. ¿Tú crees que es posible reformular esta agenda sin alterar ese vasto consenso que hasta ahora se ha producido en torno a ella? Sí, por supuesto. Yo creo que es urgente, que es posible, que es necesario el que se produzca un debate en la Asamblea Nacional que permita flexibilizar la ruta e incluso que permita rediscutir la estrategia que todo el pueblo venezolano apoyó de una manera muy decisiva y muy determinante y está apoyando aún en las calles. Es necesario entender que quienes están proponiendo hoy que esa ruta sea flexibilizada, que se elimine la condición de prelación, según la cual una fase tiene que venir para que se produzca la otra. Todo eso constituye un esfuerzo para mejorar la calidad y la eficacia de la política de cambio. Lo importante es lograr que se produzca este tránsito de una Venezuela llena, hundida por estos problemas, destruida por una política económica autoritaria, que pase a una situación en la cual podamos resolver las calamidades, ayudar a la gente a salir de abajo, impedir que sea destruida y adaptada a lo que estamos viviendo hoy, que los venezolanos estamos condenados es a luchar por la vida, a sobrevivir y plantear la política, la ruta
y la estrategia como un gran plan de reconquista de derechos que han sido confiscados y negados por la autocracia y por esta dictadura. En ese sentido, formulándola como un programa de reconquista de derechos, yo pienso que hay que flexibilizar y rediscutir la estrategia, entendiendo esto como no como una crítica a la actual estrategia, a la de los 3 pasos, sino como una propuesta para desarrollar esa política y para adecuarla a los cambios y necesidades que se han producido en la sociedad venezolana en este momento. Estamos a la ofensiva. Es necesario hacer más eficaz esa política y llevarla más allá de los partidos, más allá incluso de las organizaciones sociales, llevarla a unificar a los venezolanos en un gran programa de cambio que pueda estimular, que pueda ampliar la voluntad de lucha, la voluntad de cambio, la disposición de los venezolanos a defender su vida, a defender su país, a defender su derecho y a hacerlo ellos mismos. Esto es un debate que debe fortalecer a la fuerza de cambio y debe fortalecer el liderazgo de Juan Guaidó y la conducción a partir de la Asamblea Nacional como centro dirigente institucional y legítimo de esta lucha, que está en la obligación de darle a los venezolanos respuestas acerca de cómo avanzar con solidez, de cómo avanzar con eficacia y de cómo lograr que haya un entendimiento entre los venezolanos antes que un enfrentamiento. Simón, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 8 de abril. Muy gentil, Simón García. Con esta conversación que acabamos de tener con Simón García, nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. Gracias. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929 www.usabecas.org @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para hacer referencia a dos realidades. Una de ellas, por cierto, extremadamente dolorosa, porque, bueno, es el aniversario 6 meses del asesinato de Fernando Albán, y con eso vamos a cerrar nuestro programa. Pero antes quisiera referirme a un tema extremadamente delicado, extremadamente peligroso,
El señor Maduro Moros en 2 ocasiones ya ha hecho una pública alabanza y una insólita convocatoria a los grupos paramilitares y parapoliciales, estos grupos de civiles irregulares, violentos y armados, que han recibido la equivocada denominación de colectivos. Digo denominación de colectivos porque un colectivo puede ser cualquier cosa, pues un colectivo puede ser un kinder, un colectivo puede ser un grupo de vendedores de chicha, una organización de sembradores de papa o cultivadores de fresa. Cualquiera de esas puede ser un colectivo, pero cuando usted ve a 100 sujetos tripulando motos enmascarados y con armas de guerra, eso no es exactamente un colectivo, eso es una milicia irregular, eso es un grupo paramilitar. Al respecto, Monseñor Cardenal Porras ha señalado con claridad y con dureza que esos llamados legitimadores de la acción de esos grupos violentos son prácticamente una declaración de guerra al pueblo pobre, que es quien sufre en mayor medida las acometidas de esos sujetos. Recordemos que esos grupos irregulares, bueno, pueden agredir en cualquier parte de la ciudad o del país, pero tienen generalmente sus lugares, sus sedes, sus cuarteles en comunidades populares, y son esas comunidades populares las más agredidas, por duro que sea el repudio que esas comunidades hayan expresado a esos sujetos irregulares. Sobre ese tema hubo el pasado fin de semana un debate a propósito de un radiograma que emitió el ministro de la Defensa diciendo que bueno, que las Fuerzas Armadas estaban en contra de cualquier grupo que actuara armado en forma irregular, pero que los colectivos eran buenos y que si hay alguna cosa mala que ocurra con un colectivo será un infiltrado de la derecha. Algo así dijo esta expresión del señor Padrino López. Yo quiero al señor Padrino López en concreto, con mucho respeto, indicarle que busque el diario La Voz de la mañana de hoy. En efecto, sí, el Estado venezolano se ha enfrentado a los colectivos, pero no fue la Fuerza Armada, fue el 6CPC. Ocurrió en el Vigía. La balacera ocurrió en el Vigía cuando efectivos de contrahomicidios avistaron a sujetos robando en esa zona merideña. En el lugar falleció Juan Carlos Angulo Puentes, de 33 años, que tenía solicitud por homicidio calificado. Un muerto, un herido y un detenido fue el saldo que dejó un intercambio de disparos entre funcionarios del 6CPC y 4 sujetos del colectivo Che Guevara, que trabajaban como escoltas del concejal del PSUV, Germán Cacique, en la ciudad del Vigía, Estado Mérida. Según fuentes policiales, los implicados, que portaban credenciales de escoltas bolivarianos, estaban solicitados por diversos delitos. El enfrentamiento ocurrió cuando sabuesos del 6CPC avistaron a los colectivos cometiendo un robo en la zona. Juan Carlos Angulo Puentes, el sujeto abatido, presentaba una solicitud desde el año 2013 por el delito de homicidio calificado. Además tenía 3 expedientes abiertos por robo, resistencia a la autoridad y violencia de género. ¿Qué tal? Señor Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, general en jefe, con todo respeto, destaco ante su atención este último párrafo de esta nota de primera plana del diario La Voz. En el sitio del suceso se recolectaron 2 armas de fuego pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué tal? Bueno, dada esta información, me concreto en nuestro tema de cierre. Hoy se cumplen 6 meses de la muerte violenta del concejal Fernando Albán. Muerte violenta, atroz, que ocurrió cuando el concejal Albán estaba detenido en el SEBIN, es decir, cuando su integridad física y su vida eran responsabilidad del Estado venezolano. Al cumplirse 6 meses de esta atrocidad, de haber sido perpetrada esta atrocidad, sus amigos, sus compañeros de lucha,
tanto del ámbito político como del ámbito religioso. Recordemos que Fernando Albán era un laico comprometido, un católico practicante. Vamos a reunirnos a las 5 de la tarde en la parroquia universitaria para rendir homenaje a su memoria, a su condición de venezolano íntegro, a su condición de católico devoto, a su condición de demócrata integral. Esta tarde, a las 5 de la tarde, a 6 meses de la muerte brutal de Fernando Albán, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Demasiado importante que este país tenga certeza de que sea cual sea el desarrollo del proceso de cambios, acá va a haber justicia. No va a haber venganza, pero va a haber justicia, no solamente para los perpetradores físicos de tantas atrocidades, sino también para sus encubridores judiciales. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.